A ver, ¿qué pasa cuando una solución acaba creando otro problema? Y la solución a ese segundo problema, ¿adivinas? Crea otro más. Pues de eso va un poco lo que vamos a ver hoy, la polifarmacia. Ese momento en el que el remedio, irónicamente, se convierte en la verdadera carga. Vamos a desgranarlo. Vale, antes de meternos en faena, una cosa súper importante, ¿de acuerdo? Este análisis no es un consejo médico, para nada. Cualquier cambio en la medicación tiene que estar sí o sí supervisado por un profesional. Lo que vamos a hacer aquí es, poner sobre la mesa una perspectiva distinta, una mirada más emocional, que complemente la parte clínica. Bueno, pues vamos al lío. La primera parada, la sobrecarga de medicamentos. ¿Cómo se llega a este punto? Entonces, ¿qué es exactamente esto de la polifarmacia? Pues dicho de forma sencilla, es cuando se usan muchos fármacos a la vez. Y ojo, que no hablamos de 2 o 3 pastillas, no. Hablamos de 5, 6 o incluso más. Pensemos un momento. Una para dormir, otra para la ansiedad, la de la tensión, la del dolor. La lista puede hacerse larguísima casi sin darnos cuenta. Y aquí está la clave de todo. Porque esto no pasa de un día para otro. Es un proceso. Empieza con un medicamento para un síntoma concreto. Pero claro, ese fármaco puede tener un efecto secundario, y para ese efecto secundario, pues se necesita otro medicamento. Y así, casi sin querer, se entra en un círculo vicioso que acaba saturando el cuerpo. De hecho, este proceso tiene hasta un nombre, se llama cadena iatrogénica. Es como un efecto dominó, literalmente. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede súper claro. Imagina, un fármaco inicial para una dolencia cualquiera provoca somnolencia. Vale. Esa somnolencia hace que la persona se caiga. La caída, a su vez, provoca una fractura. Y esa fractura, pues sí, requiere más medicación. Cada solución va generando un nuevo problema. Es una auténtica cascada. Claro, si lo vemos así, parece casi mala suerte, ¿no? Como un fallo mecánico del sistema. Pero, ¿y si no fuera solo un accidente? ¿Y si toda esta cadena de eventos tuviera un mensaje de fondo? Algo que el cuerpo está intentando comunicar. Generalmente, cuando aparece un síntoma, lo podemos ver de dos formas. La visión más común, la de siempre, nos dice que el cuerpo se ha equivocado, que algo se ha roto y hay que arreglarlo. Punto. Pero hay otra manera de verlo, la que propone la biodescodificación, que plantea algo muy diferente, que el síntoma no es un error, es una señal, es el cuerpo intentando adaptarse a algo que va mucho más allá de lo físico. La idea central es potentísima. El cuerpo no comete errores. Es un sistema increíblemente inteligente que nos avisa cuando algo a un nivel emocional muy profundo no se ha escuchado. Así que no es un mecanismo defectuoso, es un mensajero. Y claro, si el cuerpo es un mensajero, esto nos lleva a pensar en el simbolismo que hay detrás de todo esto. A un nivel más profundo, ¿qué pueden estar representando todos esos medicamentos? Aquí la metáfora es muy potente. Pensemos en cada pastilla como una especie de muleta emocional. Un apoyo que viene de fuera para sostener un sentimiento interno de fragilidad, ese no puedo con esto. A lo mejor, cuando el cuerpo pide tanta ayuda química, lo que de verdad está expresando es esa sensación de no poder seguir adelante sin ayuda. Entonces, esto nos lleva directos a una pregunta clave. Si las medicinas están funcionando como un soporte externo, ¿qué están sosteniendo en realidad? O sea, ¿qué emociones se está intentando silenciar o quizás anestesiar con ellas? Pues bien, la fuente de este análisis apunta a varias posibilidades. Podría ser miedo, podría ser soledad, esa sensación de estar completamente desbordado o de sentir que se pierde el control. Es muy común, por ejemplo, en personas mayores, que aparezcan conflictos silenciosos como el miedo a ser una carga para los demás o ese sentimiento de que ya no se es útil. Son emociones que no siempre se dicen con palabras, y entonces, claro, el cuerpo las expresa a su manera. Vale, con todo esto sobre la mesa, el enfoque para abordar el problema, lógicamente, cambia. Ya no estamos hablando solo de química, sino de tomar conciencia. A ver, la pregunta que sale casi en piloto automático cuando hay una situación de polifarmacia es, de todos estos medicamentos, ¿cuál es el que me está haciendo daño? Es una búsqueda del culpable externo. Pero la perspectiva que estamos explorando hoy le da una vuelta de tuerca a esa pregunta. En lugar de mirar hacia el pastillero, nos invita a mirar hacia adentro. Y la pregunta cambia radicalmente. Ya no es qué fármaco me hace daño, sino qué dolor no he reconocido todavía. Y con esto llegamos a la parte final, que es quizá la más importante de todas. ¿Qué se hace con esta información? Porque la clave aquí es sumar, no restar. A ver, que quede clarísimo. El objetivo no es, y lo repito, abandonar los tratamientos médicos, ni mucho menos. La propuesta es otra cosa. Es añadir una capa de conciencia, de entendimiento. Iniciar un diálogo con uno mismo para comprender qué nos está diciendo el cuerpo con esa necesidad de tanto apoyo externo. Y esta toma de conciencia, además, tiene una aplicación súper práctica.
Nos da herramientas para poder tener una conversación mucho más profunda y honesta con el médico. Con este nuevo autoconocimiento se puede revisar en equipo qué medicación sigue siendo fundamental y cuál quizás ya no lo es tanto, porque se ha empezado a sanar la raíz emocional del problema. Y para terminar, nos quedamos con esta reflexión final. Quizás el cuerpo no se intoxica porque sí. Tal vez, a veces, toda esa sobrecarga de medicamentos es en el fondo una petición desesperada para que, por fin, dejemos de anestesiar ese dolor que no nos atrevemos a mirar de frente,